Buenas tardes, familia riveriana. Soy Elizabeth Monopoli, secretaria del Club Ribeiro y administradora de Cuentos de Miércoles. Hoy, 8 de marzo del 2023, estamos acá conmemorando el Día Internacional de la Mujer con el conversatorio enmarcadas La mujer en la obra y tiempo de Julio Ramón Ribeiro. En esta ocasión estoy acompañada por tres grandes amigas y hermanas de nuestro querido colectivo riveriano, como son Milena Almeida, Lina Palacios, ambas de Quito, Ecuador, y Leslie Costello, desde Lima. Voy a dar a conocer sus biodatas para que con ello podamos conocerlas un poco mejor y que nos den su saludo inicial por este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, sin antes felicitar a las queridas amigas por este día tan especial que nos honra, ¿no? Y nos hace pues sentir orgullosas de todo lo que somos y todo lo que damos pues ante la sociedad y desde la sociedad. Entonces, pues vamos a pasar a leer las biodatas de ustedes, que primero con nuestra querida Milena Almeida. Ella es antropóloga, especialista en género y en estudios de la ciudad, es docente de la Universidad Central del Ecuador, actualmente realiza un doctorado en la Universidad de Guadalajara en el programa Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Bienvenida, Milena, adelante con tu saludo inicial. Un gusto tenerlas, queridas amigas, compañeras, hermanas, Paulina, Eli, Monopoli, Leslie Costello. Para mí un gusto tener sobre todo este día, este conversatorio por el 8 de marzo, un día de resistencia feminista, un día de lucha y un día en que recordamos especialmente a las mujeres en este 8 de marzo. Mucho más que flores, es un día de conmemoración y de resistencia. Muchísimas gracias, Mili, por tu saludo, por tus palabras iniciales, y vamos a conocer un poco más a nuestra querida Paulina Palacios. Ella es abogada y magíster en literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Quito. Ha trabajado en derechos humanos de las mujeres, nacionalidades y pueblos indígenas, personas con discapacidad y de niñez y adolescencia también, legislación hídrica y de la descentralización. En estos temas ha trabajado en formación, política pública, asesoría legislativa, consultorías para instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, actualmente profesora de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad Central del Ecuador. Madre orgullosa de Micaela. Adelante, Paulina. Bienvenida y feliz Día de la Mujer para ti también. Muchísimas gracias. Extiendo también mi saludo muy afectuoso, muy sororo a Leslie, a Elizabeth, a Milena y a quienes nos acompañan en esta tarde. Me reitero también como Milena en que esta es una fecha en la cual lo que cabe es la reflexión, el entrañarnos, en este caso con mucho placer, en una literatura muy querida de parte mía, en una narrativa realmente maravillosa que tiene potentes y muy emblemáticos personajes femeninos. Así que mi enorme saludo a todas. Muchísimas gracias por tu saludo, Pauli, y vamos a conocer también un poco más a nuestra querida Leslie Costello. Vamos a leer su biodata. Ella es magíster en docencia superior y profesora de educación básica, es miembro activo de la UACAS Poesía del Club Ribeiro. Ha participado en distintas ponencias sobre temas literarios y recitales a nivel nacional e internacional, siendo su última participación en Casa de las Américas en La Habana, Cuba, con la ponencia Ruptura del juego de espejos entre géneros y la actitud fraterna en los versos de Trilce. Cuenta con las publicaciones virtuales, Crónica de una muerte anunciada y el poemario colectivo El mundo es una cáscara de web, editado por el Fondo de Cultura Económica. Asimismo, con libros en físico como Primera Sala Poemario. Su artículo Carlos Oquendo de Amat, entre la revolución poética y la poética de la revolución, ha sido considerado en el libro Descalzar los atriles, vanguardias literarias en el Perú. Bienvenida, Leslie, feliz Día de la Mujer, y adelante con tu saludo para todos. Hola Elizabeth, ¿qué tal? Buenas tardes, querida Pauli, Milena y a todas las personas que los escuchan el día de hoy en una fecha tan significativa como es el 8 de marzo, ¿no? Más que felicitaciones, más que arreglos, más que un día para celebrar, es un día, como muy bien ya lo mencionó tanto Milena como Paulina, es un día para reflexionar, conmemorar y sobre todo seguir combatiendo, seguir defendiendo nuestros derechos y sobre todo tratando desde el rol que nos toque luchar por una sociedad bastante equitativa y justa, ¿no? Entonces creo que el día de hoy es muy importante el hecho de poder tener, de reunirnos y de poder conversar acerca de los personajes femeninos en la cuentística de este gran autor como lo es y lo fue, ¿no? Nuestro querido Julio Ramón Ribeiro. Muchísimas gracias, Leslie, por tu saludo.
Yo estoy muy honrada de que ustedes tres, mis queridas amigas, compañeras, entrañables, cómplices de muchas aventuras entre el Club Ribeiro, pues estemos juntas en esta ocasión y junto con toda la gente pues que nos está siguiendo vía nuestras redes sociales. Y bueno, para ya empezar este conversatorio, quiero iniciarlo con la introducción de la palabra del mudo, ¿no? De Jaime Campodónico, 1994, con una frase que señala ahí Julio Ramón Ribeiro sobre su cuentística. Él dice: cuentos, espejo de mi vida, pero también reflejo del mundo que me tocó vivir, en especial de mi infancia y juventud, y intenté captar y representar en lo que a mi juicio y de acuerdo a mi propia sensibilidad lo merecía. Y es por ello precisamente que esta sesión está dividida en 4 partes, las cuales son dimensión evocativa, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los recuerdos de Julio Ramón Ribeiro, con sus remembranzas, los estereotipos que hasta el día pues, de hoy nos acompañan. Ribeiro es atemporal en ese aspecto y lo vamos a demostrar hoy día. La marginalidad urbana, que menciona pues las consecuencias que tiene pues la migración de los años 40 y encuentros y desencuentros en Julio Ramón Ribeiro. Y para ello pues vamos a dar inicio precisamente con, ¿no? la parte de dimensión evocativa. Y hemos seleccionado para esta tarde pues un cuento muy entrañable como es pues la señorita Fabiola. La señorita Fabiola pues que nos habla de su maestra, de su primera maestra, esa maestra que siempre nos ha enseñado, nos ha dado esos primeros pasos dentro de la educación, y que Ribeiro nos va a plasmar en sus primeras líneas diciendo, ¿no? Yo aprendí el abecedario en casa, con mamá, en una cartilla cuadrados rojos y verdes, pero quien realmente me enseñó a leer y a escribir fue la señorita Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré en el colegio. Y es que en el siglo XX, en los años de Julio Ramón Ribeiro, y hasta casi finalizado ese tiempo, pues se va a dar algo muy bonito, una relación cómplice, por así decirlo, entre padres y maestros. Mamá en casa pues va a empezar a darnos las primeras pautas, va no solamente a enseñarnos en una cartilla las primeras letras, también nos va a enseñar las partes del cuerpo, contar del 1 al 10, cuáles son las figuras geométricas, cómo se hace un cuadrado, un rectángulo. Y eso lo va a hacer, por ejemplo, mamá Mercedes. Esa mujer que tenía una calidez para sus hijos, que era muy práctica, que era muy devota, que tenía un amor muy firme con sus hijos y que se sentía muy, muy orgullosa de Julio Ramón Ribeiro en lo que se había convertido tanto como persona, como a medida que iba avanzando su carrera literaria. Y entonces, y de ahí pues viene el tema que viene con Señorita Fabiola, nuestros primeros profesores, pues que viene ese, como digo yo, esa complicidad, esa comunión, ¿no? Que ambos trabajan juntos, uno desde casa y otro el colegio, para lograr, ¿no? Que el niño se sienta cómodo y pueda desarrollarse, desenvolverse por sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cuento también nos van a narrar, ¿no? De que cuando Ribeiro se muda para Miraflores, a donde estudiaba en el Colegio Montessori, donde enseñaba Fabiola, y los papás le van a decir que por favor que los lleve hasta el colegio. Es decir, ya hablamos de un tema de confianza, no más allá del tema maestro. Y también pues vamos a situarnos en que una vez al mes también le invitaban a tomar el té a la casa. Y cuando pasen los años, inclusive ya fallecido don Julio Ribeiro en el año 46, pues se va a casar, ¿no? Fabiola se va a casar y va a invitar a la familia Ribeiro a su matrimonio. Entonces estamos hablando de que se mantiene una amistad a lo largo de los años, por más de que tal vez no se vea muy seguido, pues eso creo que es lo importante y fundamental que se logró en el siglo XX entre los maestros y los padres de familia, ¿no? Una comunión que hace pues que el entorno donde se maneja pues el niño pues sea tranquilo, sea en paz y pueda desenvolverse y desarrollarse como mencioné hace un instante. Y el cuento pues cierra con algo muy bonito, un encuentro entre Ribeiro con su maestra, quien tiene un libro de él y que está todo marcado y que le dice, lo he leído de principio a fin, y ella feliz y orgullosa. ¿Y eso qué nos dice? Que obviamente ella estaba muy, muy feliz por lo que había logrado con ese alumno. ¿Qué tan importante somos nosotros para nuestros maestros? Que con cada cosa que nosotros podemos lograr, para ellos es parte de ellos. Es una recompensa a aquello que ellos han sembrado en nosotros. Ven en nosotros la cosecha de su trabajo. Y él va a escribir, al final Ribeiro va a escribir en el cuento, va a decir que escribió un autógrafo, no gustándole los autógrafos, y va a decir, ¿no? A mi maestra Fabiola, quien me enseñó a escribir.
Y ya quienes que somos escritores, pues sabemos que el escribir pues es la base de lo que somos, y precisamente es Fabiola quien asienta esa primera base, ¿no? Es enseñarle a leer, a escribir, y pues que va a ser ese primer cimiento para poder lograr lo que llegó a ser, ¿no? El mejor cuentista peruano del siglo XX y en adelante. Muchas gracias por mi primer comentario y le dejo la palabra a Leslie. Sí, gracias, Eli. Con respecto al cuento de la señorita Fabiola, yo, por ejemplo, considero que Ribeiro, al momento de describir, al momento de crear su personaje, en este caso la señorita Fabiola, que como muy bien ya lo describió Elizabeth, ¿no? Es la maestra, ¿no? La figura de la maestra, pero la figura también de una mujer que tiene que muchas veces tratar de aparentar, de llevar o pertenecer a una clase media alta, que ya estaba venida a menos, ¿no? Porque según lo que nos cuenta, lo que nos retrata el cuento, es que esta mujer, que era la maestra Fabiola, pertenecía a una clase media baja, es decir, había pertenecido de repente en un inicio a una clase alta, pero conforme había pasado los años y digamos, los familiares que tenían, habían hecho que la familia pues no pierda ese nivel social, ¿no? Entonces ella era maestra, pero agraciadamente, digamos, de manera física, no era tan agraciada, y es más, la describe teniendo o mostrando a una persona real, a una persona como era la maestra, ¿no? Pero solamente era maestra, y es más, Fabiola se quejaba de que el sueldo que ella tenía, por más que le gustara su profesión, podía ser incluso superado por lo que hacía de repente una obrera u otro oficio, ¿no? Entonces ella quería de repente tener una mejor posición para poder o para seguir manteniendo la posición que tenía. Si nosotros tomamos el hecho del personaje que es Fabiola y cómo Ribeiro crea este personaje femenino dentro de una sociedad obviamente que ya pasó, que ya a Dios gracias se está reinventando y se está deconstruyendo en muchos casos, vemos a una señorita Fabiola que tiene ansias, que tiene deseos de superarse, ¿sí? Que trata de incluso a la familia que narra el cuento, ¿no? Del personaje principal, trata de pedirle y decirle, necesito de repente dedicarme o hacer otras funciones para poder cubrir mis gastos. Es decir, una mujer que tiene una visión de querer mejorar, de querer superarse, ¿no? Es así que le dan la oportunidad de no solamente trabajar en las mañanas como profesora, sino también en las tardes de poder hacer o de cumplir otra función, ¿no? En este caso de secretaria, lo cual trata de hacerlo lo mejor posible. Ahora, cuando Ribeiro empieza a describir y nos presenta este personaje, no solamente a ella, sino también a la familia, nos damos cuenta que la retrata de una manera, como decía, natural, es decir, como él la ve, ¿no? Una profesora bajita, delgadita, que no es muy agraciada físicamente y que incluso ya considerada solterona. Ahora, recordemos que todas estas frases están enmarcadas en un contexto totalmente distinto, totalmente a un contexto que obviamente hoy en día pues ya la palabra solterona creo ya no se usa, está desaparecida. ¿Por qué? Porque no es propio de lo que ahora pues no, las mujeres podemos decidir, podemos querer. Pero llega un momento y una parte, como bien nos tiene acostumbrados Julio Ramón Ribeiro, el lado, digamos, la parte de repente distinta de la historia, ¿no? Donde ella, pese ya acercándose a su jubilación o de jubilarse, conoce a un hombre, conoce a un chico que es 15 años menor que ella, y que se casa, se logra casar. Entonces acá nosotros podemos también analizar esa situación, ¿no? Una mujer que en esa época, ¿no?, frente a todo lo que decía la sociedad, de que ya de repente no se había casado, de que de repente no aparece este chico joven y que obviamente se aprovecha porque no tienen un final feliz, ¿no? Es más, tienen hijos y todo, se observa también cómo era ese entonces, cómo era ese trato, ¿no? El trato de que te tienes que casar porque tienes que estar o tienes que responder a una mirada de la sociedad, ¿no? Y
y a este chico pues le fue mal, ella tiene que sacar adelante a sus hijos y sigue, ¿no? Sigue en esas ganas de no quedarse simplemente con el que, fui profesora, fui engañada, no me resultó, y no, sino al contrario, tiene esos deseos, esa esperanza de querer superarse, ¿no? Termina bonita la historia al final, ¿no? Porque es verdad, ella como profesora hay como que una lucecita, ¿no? Que es el hecho de recordar cómo su alumno, ¿no? Le dice, ¿no? He escrito, le presenta el libro, y ella pues feliz de poder, de ver a su alumno que le ha dedicado el libro, o que le muestra lo que ha escrito, ¿no? Entonces, yo me quedo con el hecho de que en este personaje Ribeiro, a través de este personaje femenino, nos enmarca en un contexto propio de la época, pero que hoy en día nosotros podríamos analizarlo también, y podríamos nosotros por lo menos por ahí sacar también un poco de esperanza, un poco de análisis, ¿no? En cuanto a lo que se vivió ahí, lo que se vive hoy en día, ¿no? Esa sería mi participación, querida Eli. Muchas gracias, mi querida Leslie. Adelante, Milena Almeida, por favor, con tu comentario acerca de estas evocaciones. Muchísimas gracias. Voy a seguir un poco lo que ha señalado Leslie y tal vez solamente acotar algunos temas, ¿no? Uno, me llama mucho la atención esta descripción de la mujer fea, ¿no? O sea, cómo dentro de esa construcción comienza sobre todo a mirar esa fealdad, su cara que seguramente tuvo ya algún tema de acné, muy chiquita, casi en este tema de chiquita, frágil, incluso a ratos me da la impresión de una mujer cuando habla nada agraciada, casi frente a un ámbito de una deformidad frente a su cuerpo tan pequeño. Y eso me llama mucho la atención en esta forma de escritura sobre las mujeres, donde hay, por un lado, esta dimensión de un mundo, casi como esta relación del mito de Sísifo, ¿no? Tratando de cargar la piedra, haciendo todo el esfuerzo posible para salir de la pobreza, para tratar de ayudar a su familia que no está en una buena condición, su padre, su hermano que va a trabajar a la casa, carga con la piedra, pero luego todo se le viene abajo, ¿no? Cuando la lucha comienza a darse y parecería que va a salir sobre todo de su situación económica, viene encima su matrimonio, un matrimonio mal habido, un matrimonio que además representa una carga porque es una persona que la traiciona, que la lleva mal, que además es un truán, ¿no? Entonces, creo que esta narrativa de Ribeiro, especialmente en esta relación de mirar a la mujer, me llama mucho la atención porque la pone en un contexto donde toda su lucha se la viene encima, ¿no? Se viene encima. Hay un momento que sin embargo me gusta muchísimo y que tú la dijiste hace un ratito, Eli, cuando Ribeiro hace relación sobre todo a quién era la señorita Fabiola, era la maestra, y esto me gusta mucho, ¿no? La maestra que le enseñó a leer, pero no solamente le enseñó a leer, sino que a través de la lectura le enseñó a escribir. Es la primera persona que le hace el escritor, y además además con esa vocación que tiene, sobre todo de Ribeiro, de su maestra, y su maestra a la vez, la vocación que tiene de Ribeiro niño, que se ha convertido en un escritor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí hay un tema muy fuerte, que es la fragilidad de la ilusión, ¿no? La fragilidad de salir, la fragilidad del cambio. En efecto, tal vez, Leslie, mirándole en este momento, diríamos, tenemos tal vez las posibilidades de salir, pero sí veo muy enmarcado todavía cómo las mujeres vivimos todavía dentro de una fragilidad de sociedad, ¿no? La sociedad nos lleva sobre todo a esa carga de la piedra, tal como Sísifo, y que no logramos todavía desenmascarar, de romper sobre todo ciertos yugos, ciertos ámbitos, sobre todo que nos coloca la sociedad, que hemos estudiado, que hemos trabajado, pero seguimos todavía todavía en nuestra espalda llevando una piedra enorme, ¿no? Te dejo, Pauli. Muchas gracias. Sí, para mí también
es mucho la idea de la posibilidad de un homenaje terriblemente lúcido y como lúcido también descarnado, porque es una historia que no es una historia gloriosa, es la historia de una mujer como muchas somos, sin caer en una cuestión del arquetipo de la mujer hermosa, joven, pero es un homenaje justo en el sentido de que es Fabiola, la mujer con sus circunstancias, la mujer de su época, con su enclasamiento, porque ella dice que le pesa mucho y que el que debía vivir en Miraflores y cómo a poco se va dando una situación realmente de depresión económica y también humana y cómo esa percepción de sí, de que podría, pero no tiene. Y todo el contexto familiar. Me llamó también mucho la atención los personajes de los hermanos, del mismo padre del personaje, ¿no? Cómo se expresan, cómo intentan buscar en un momento en el cual yo me fijaba mucho en el lapso de producción de este cuento, de redacción. Y es un ámbito en el cual me imagino que para muchas mujeres de clase media alta era más difícil aún tener que sostener un estatus. Entonces yo digo, es tan lúcido que no le concede, no le da concesiones, no le maquilla en ningún sentido y más bien, siendo una mujer, sin duda uno la percibe como una mujer intensa, compleja, interesante, le hace su homenaje al decir que además de que le haya enseñado la madre el abecedario, sin embargo, es a quien le reconoce con este giro tan interesante, este círculo, ¿no? Que empieza enunciando que fue su primera maestra, hay todo un recorrido, insiste mucho en que el personaje no cambió a pesar de las cuestiones de la chambonada del hermano, de la diferencia que tuvo luego de ir a vivir a otro sector, a Santa Beatriz. Entonces, me gusta un montón porque no es el panegírico, no es aquello de decir, y escribía maravillosamente, nos daba unas clases magistrales, pero sí hacerse carne de lo que en la realidad de nosotros ha sido y que tal vez idealizamos y cuando idealizamos también le obligamos a la figura, a la persona, al otro, a la otra a ser una dimensión que realmente no lo son. Entonces me ha gustado mucho porque esta es una vocación de una enorme justeza con la vida, con el perfil de una mujer exactamente como es, con sus circunstancias, ¿no? Muchísimas gracias, Milena y Paulina, por su comentario acerca de la señorita Fabiola. Gracias también a Leslie. Y es que ustedes pues sí podían ponerse en la carne de Fabiola, podíamos ponernos en la carne de Fabiola porque somos docentes. Entonces, hasta cierta manera somos parte de la señorita Fabiola y la señorita Fabiola parte de nosotros, ¿no? Entonces, como que podemos entender un poco el universo de los maestros y sentir lo que sintió Fabiola pues con Julio Ramos Ribeiro. Y vamos a pasar al segundo tópico, que es los estereotipos, y los dejo con ustedes a Paulina, que es quien va a iniciar esta ronda. Adelante, Paulina. Bueno, habíamos pensado en conversar entre las muchas narrativas que podríamos haber tomado en consideración, una que para mí es tan importante. Yo con el cuento de Color Modesto le trabajo mucho con mis estudiantes universitarios. Incluso ustedes saben y compartieron mi alegría el momento mismo en el cual me hicieron entrega del cuento en braille para la TIFO Biblioteca de la facultad. Entonces es un cuento para mí muy querido, pero en esta relectura que me he permitido tener a propósito de nuestra pequeño conversatorio, es increíble porque el cuento no deja de dar sorpresas, ¿no? Es un cuento también escrito un poco en una fase en la cual ya se encuentra sentado en París, pero en circunstancias que hemos comentado mucho, que eran la de un joven peruano, un joven latinoamericano, en una ciudad grande con todo el oropel que tiene eso cuando se quería acudir en esos años 60, ¿no? Eh, este cuento es un cuento en el cual se denota una cantidad enorme de estereotipos. El estereotipo, un poco para aclarar, es lo que ocurre cuando ignoramos alrededor de determinadas circunstancias y simplemente del desconocimiento pasamos a la etiquetación y esa etiqueta ya tiene todo un esquema de lo que está diciendo cierto sector al cual nos pertenecemos o al cual escuchamos y nos referenciamos. Entonces hay un estereotipo definitivamente de clase, porque también Alfredo, un pintor de 25 años de acompañante en una fiesta de su hermana adolescente, es como que todo el tiempo existe una sensación de mucho malestar, de no estar con la cabida adecuada en un espacio de alegría, en un espacio de efervescencia, un espacio además en una casa muy burguesa, una casa muy, muy bonita, y él empieza de inmediato a beber.
y a tener un comportamiento que no es el más apropiado desde el inicio. No sabe con quién juntarse, finalmente se encuentra con una persona que le intenta enganchar con otro grupo, y hay dos grupos de mujeres interesantes en los cuales también cabe mencionar que encuentro claramente estereotipos, ¿no? El uno dice es que son las que son claramente feas. Y luego un segundo grupo que se acerca porque hay una muchacha conocida de él, de la niñez, pero ya también con sus años. En cambio, ahí es un grupo de mujeres que están, dice exactamente, en su treintena. Entonces son los grupos con los cuales como él podría tener algún nivel de empatía, pero tampoco la logra generar. Luego sabemos que en el cuento él va y sigue pegándose muchos rones, muchos tragos y fumando muchísimo, y acaba mirando cómo el personal de servicio de la casa, de la mansión, tiene de alguna manera una reproducción de su fiesta. Y están bailando, están pasando bien, tal vez comiendo las sobras, bebiéndose quizá también los restos de los licores, pero a su vez también disfrutando de un momento de alegría, de esparcimiento en medio de todo lo que implica trabajar en horas de la noche y de la madrugada. Le encuentra a una mujer, y aquí entra el estereotipo como intersecado, porque es una mujer a la cual se le va a denominar constantemente de color modesto, aunque en 3 ocasiones se dice abiertamente que es una mujer negra, con toda la carga de lo que implica la completa lejanía de clase y también de etnia del centro en el cual él se encontraba, de alguna manera todavía, aunque sea agarridito de la esquina, ¿no? Entonces, hay sobre todo estos, pero también a lo largo de todo el cuento hay mucho el estereotipo de esa masculinidad dominante. Además de ser en apariencia blanco, se describe la muchacha con la cual sí pudo saludar, de ojos celestes, no muy bonita, de ojos verdes, los trajes. Él definitivamente siempre va marcando a quién acercarse, a quien no sabe bien cómo debe comportarse. Entonces, yo le percibo que hay un poco como estos 3 estereotipos. El más brutal, obviamente, es este de encubrir con aquello del color modesto que empiezan a enunciarlo los policías. Entonces, en un segundo momento que se da, yo le veía algo así como una especie de proceso sancionatorio a lo que Alfredo hace. O sea, Alfredo está fuera de lugar. Pero además, cuando se junta con esta mujer del servicio, a la cual nunca se le da un nombre, comete una cuestión que es inmediatamente cuando le descubren, porque además hay un juego lindo con claroscuros, ¿no? Entonces él está en la oscuridad, en una parte diferente, separada, y de pronto se exponen el momento de soplar las velas del pastel. Y en ese momento es rechazado por el dueño de casa, por el que supuestamente se amistó, y al salir a la calle, vuelve asimismo en la oscuridad a ser percibido cuando bajan y suben del acantilado, que era un poco el sentido de muy borracho, tratar de hacer algo con la mujer a la que sacó y a la cual presuntamente defendió. Me gusta muchísimo porque es un proceso en el cual se da el juzgamiento del otro, socialmente, y luego la policía. Entonces, la policía le dice abiertamente que el Código Penal prohíbe ese tipo de situaciones y que ese no es un espacio para mujeres negras. Y finaliza en la comisaría con una cuestión ya en la cual supongo que se le fue bajando la consecuencia de todo el licor que había bebido, y él mismo da una salida y dice, listo, entonces yo voy, y le mandan al parque más iluminado y tiene que enfrentar esa situación de su propia cobardía, porque él no logra sostener la situación de estar en un enamoramiento, en un momento de amorío, sino que él simplemente se echa a huir. Y se da la vuelta y la mujer tiene una actitud estática porque es un poco lo que debe haber ella supuesto desde el inicio que iba a ocurrir. Entonces, al menos hay un conjunto de estos 3 estereotipos maravillosamente contados, porque además no es un cuento tan largo. Sin embargo, nos da cuenta y razón de una sociedad entera con estas intersecciones con respecto a otras extracciones de clase y sobre todo al tema de lo que implica la pertenencia a un grupo colonizado, racializado como el de los afroperuanos. Muchísimas gracias, mi querida Paulina, por tu comentario. Adelante, Milena. Sí, siguiendo a Paulina, sí veo 3 elementos que veo de un cuento tan bien logrado, ¿no? Me llama mucho la atención la palabra modesto, ¿no? ¿Qué significa color modesto? A rato siento como que los objetos o la casa es una casa modesta, ¿no? Cuando decimos, bueno, vamos a entrar, te invito a mi casa, disculpa, que es muy modesta. Entonces, me hace pensar sobre todo en esta relación de cómo la ciudad
las clases medias, las clases altas, pueden de vez en cuando caminar, ir a un bar en el cual podemos disfrutar de cierto relacionamiento social. Pero cuando está la sociedad racialmente constituida, generamos sobre todo unas distancias y se generan sobre todo formas que realmente nos asfixian por las injusticias, ¿no? Llena de injusticias que están repletas, que están llenas de prejuicios, en la cual fácilmente se pueden violar derechos, ¿no? Entonces, vuelvo nuevamente a esta palabra que me llama mucho la atención, ¿qué es esto de lo modesto, ¿no? Ser color modesto es no estar dentro de la clase social. El color modesto es tener sobre todo ciertos momentos en los cuales fácilmente puede ser violatorio tus derechos humanos. Modesto es que muchas veces te podemos reconocer linda, bonita, pero no logras sobre todo estar dentro del espacio social, ni en el colegio que estudian los hijos de las clases blancas, de clases que son económicamente reconocidas dentro de una ciudad. Entonces, cuando escucho esto del color modesto, me da muchas veces la intención de que escondemos algo, ¿no? Poniéndole el color modesto, que escondemos la racialización que está el sujeto, ¿no? Mujeres racializadas a las cuales decimos muchas veces acá, refiriendo sobre todo a la cuestión étnica, indiecito, o estamos hablando sobre las personas afro, como no les decimos negro, sino les decimos morenita. Así de esta misma manera me llama mucho la atención de cómo termina siendo este color modesto, ¿no? Te dejo, Leslie. Me quedé pensando, Milena y Paulina, Eli, en lo que ustedes estaban manifestando, ¿no? Paulina inició enlazando con el cuento anterior, y con la señorita Fabiola, ¿no? Y ella tocó el tema de la belleza. Nuevamente, Milena, tú lo traes porque en el cuento de Color Modesto vemos que Alfredo se fija en esta persona, en esta chica que es de color modesto y que hay chicas muy bellas y que tal, él no se interesa por ellas, por su inseguridad, tarará, ¿no? En fin. Pero yo me quedaba pensando en la palabra belleza. ¿Qué cosa es lo bello para uno? ¿Qué cosa es la belleza? La belleza, o sea, para que algo sea bello, y es algo filosófico, tiene que haber fealdad. O sea, tiene que haber algo en comparación para yo poder decir esto es bello. Pero ¿quién nos dice qué cosa es lo bello? Si hay fealdad, si hay belleza, ¿quiénes son los que nos dicen esto es bello, esto es feo? ¿No es cierto? Entonces, vamos a responder siempre a estos estereotipos, a estas maneras o formas que muchas veces la sociedad nos impone. Y que esté en el cuento hace muchos años, pero que todavía en nuestra sociedad nosotros lo podemos ver. Se está luchando, se sigue luchando por no caer en estos modelos, ¿no? Pero todavía nos falta, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo medianamente, ¿no?, correcto? Es una persona, como en este caso Alfredo, de clase media alta, podría relacionarse con la servidumbre, podía caminar tranquilo por el parque sin que nadie lo mire, y él al inicio como que, por lo mismo que él es artista, rompe con todo, rompe con el estereotipo de, me tengo que fijar con alguien bello, es decir, blanco, ¿no?, según lo que el cuento nos refiere, rompe con eso, pero al final cae, ¿no? Cae y se da cuenta, cuando prenden las luces, el parque se ilumina y se da cuenta que está conversando con alguien que no era de su condición, con alguien que era de color modesto y que no responde o no está dentro de lo que podría ser denominada la belleza. Entonces yo me quedo con esto, ¿no? Me quedo con esta reflexión y me quedo siempre haciendo un llamado, ¿no? Un llamado que desde nuestro rol, donde estemos, podemos ir nosotros poco a poco, ir rompiendo con estos estereotipos, con esta manera o forma de pensar de lo que era antes o de lo que puede estar siendo ahora, pero que podemos nosotros ser conscientes, reflexivos y sobre todo combatientes.
Gracias, Pauli, Milena y Leslie por sus comentarios acerca de Color Modesto. Y bueno, yo quiero comentar acerca de otro cuento que también tiene estereotipos y que también habla de belleza, pero que más bien habla del otro tipo de belleza, diríamos acá Ribeiro, cruzaría la vereda, como así decimos, que es pues con las tres gracias. Las tres gracias es una vivencia que tuvo Julio Ramón Ribeiro pues en su adolescencia. Y las tres gracias pues nos va a hablar de un relato santacrucino, de ahí de su barrio de Santa Cruz, de Comandante Espinar, donde llegan de repente tres mujeres hermosas, contorneadas, y por ahí alguien suelta el chisme. Son loretanas, que dicen nadie supo más de dónde venían, pero alguien soltó y ahí quedó. Entonces, lamentablemente, y como justo yo nuevamente cuando volví a leer el cuento, pensaba en ello, ¿no? Es decir, Ribeiro, cuando vivió ahí en Comandante Espinar, estamos hablando de hace aproximadamente 80 años, más o menos, ¿no? Y el día de hoy seguimos pensando exactamente igual. Acá en Perú, cuando tú mencionas, es loretana, inmediatamente se prende el chip, ok. O sea, las mujeres loretanas siempre se les ha relacionado con mujeres ardientes, mujeres fáciles, mujeres demasiado desenvueltas, es decir, entregadas a la pasión de una manera, pues, incontrolable. Y eso hace, pues, que precisamente nos vayamos, como mencionaba hace un rato, pues, al otro lado de la belleza, porque se fijaban más en cómo se vestían, ¿no? En las piernas, en las saltos, en los tacos, Y a tal punto que la gente, con tal de estar en el chisme y de demás, empezaban a los correveidile, como se dice, ¿no? Entonces, pues, de repente surge un rumor. La han visto en el segundo piso de la Embajada de Brasil, que está justamente al frente donde era la casa de los Ribeiro. ¡Qué horror! Dicen, es que está entablando relaciones con el embajador de Brasil, ¿no? Amistad peruana-brasileña. Y entonces alguien menciona por ahí el tema de que van a hacer, pues, muchas cosas, pero alguien dice por ahí, no, pero es que ellos están teniendo, pues, que están cosiendo, porque en el segundo piso hay precisamente una costurera. Entonces ahí va, pues, este detalle que nos enseña que no siempre el chisme va con aquello que tiene, pues, que mencionarse. Y bueno, y termino este comentario mencionando que es tan importante el tema de concientizarnos, como dijo bien Leslie, ¿no? Concientizarnos en aquello, pues, que no tiene que ver con estos estereotipos, ¿no? Que ya basta de poner etiquetas, porque como mencionaba, pues este cuento tiene 80 años en la historia, tiene 30 y tantos años de escrito, pero tiene 80 años en la historia, y nos va pues a mostrar que quién sabe cuánto tiempo antes mostraba aquello, y de ahí pues vamos viendo pues quién sabe cuánto tiempo más allá pues se va a dar aquello. Entonces, chicas, vamos a pasar al tercer tema, que vendría a ser la marginalidad urbana, y los dejo con Milena, adelante el medio. Pensando sobre todo en aquello que tiene que ver en especial el ámbito urbano, aparece el cuento Mientras arde la vela. Este cuento, junto con La tela araña, yo diría que tiene que ver sobre todo con una escritura desde una visión muy, muy desde adentro de la mujer. Hay aquí algunos elementos que me gustaría revisarlos. Por un lado, el cuento mira un día en la vida de una mujer en ciertos momentos decisivos, especialmente de Mercedes, que es una lavandera, que todo el tiempo se está fijando en la aspereza de sus dedos, ¿no? De tanto lavar. Tanto así que en el momento de tocar a su hijo dice, no siento... Dice, son tan ásperos que no parecerían, sobre todo las caricias que podría dar, ¿no? Con esos dedos que parecen lijas, ¿no? Este cuento toma dos elementos, ¿no? Por un lado, en este día, ella recuerda sobre todo dos sucesos que se dan en la vida de ella con su marido. Por un lado, el marido tuvo un accidente, ¿no? En el que se da una supuesta muerte de
y se hace ya una convocatoria casi a velar el cuerpo. El marido no está muerto, su hijo Panchito le advierte de esto a su mamá. La mamá creería o está casi intentando que todos crean que ya el marido está muerto. Este momento es decisivo porque a partir de este recuerdo, uno va a entender sobre todo cuál es la aspiración más importante de Mercedes. Mercedes en realidad quiere que su marido muera. Su marido es alcohólico, es un marido violento y además se observa que apenas ellos pueden verse a partir de la pequeña luz que tiene la vela encendida. Todo el cuento se va dando mientras va apagándose la vela, ¿no? Otro aspecto que yo veo sobre todo este cuento es que todas las acciones que se van dando, miran sobre todo lo que la mujer aspira en su vida. Ella lo único que quiere es tener una verdulería. Y con el poco dinero que ella ha guardado, se piensa que ella podría despertarse un poquito más tarde, podría estar detrás del mostrador, conversando con la gente. Incluso ella se imagina un momento siendo un poquito tirana con los clientes, ¿no? Como teniendo ella el control. Sin embargo, el marido, en estos momentos en los cuales ella está pensando su muerte, ¿no? Su muerte que se le viene, el marido se recompone y lo que va a encontrarse es una miseria, ¿no? Es la miseria que resulta sobre todo de esa habitación donde está Mercedes. Esta miseria que representa la pobreza urbana, la pobreza que yo imagino en la década de los 50 con casas con techos de cartón, con casas donde huelo y siento la humedad, una miseria que se cocina mientras la débil luz se apaga, ¿no? Así empieza el cuento y termina el cuento con una vela y ocurren sobre todo un accidente de Moisés, vago, alcohólico, violento, de un pobre niño que es Panchito, que se lo ve vivaracho y que la madre imagina su vida con Panchito, pero esta historia termina sobre todo cuando la historia solamente es el deseo y los sentimientos de esa mujer, que termine la vela como terminaría la vida de su marido. Rápidamente. Muchas gracias, mi querida Milena. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Creo que de los cuentos releídos este fin de semana, seguro que Mientras arde la vela fue para mí el como más muy sólido, ¿no? Porque justamente hay esta voluntad explícita, descarnada, de la mujer, ¿no? O sea, de prever con el accidente que sufre, por el cual le ingresan a la casa por haber estado mareado, se ha caído en la obra, es un obrero de la construcción, y enseguida como un poco ella vincular la posibilidad de todo lo que ella podría hacer con su ahorro, con su propia vida. O sea, a mí me impactó bastante porque claro, es una construcción diferente, porque de pronto son mujeres que tienen que salir, ella tenía que salir a recoger su ropa y con esfuerzos increíbles de cargar la ropa llena de agua, fregarla, restregarla para ganar, y a pesar de eso tiene su ahorro. Entonces ella enseguida como que vislumbra y dice, esta podría ser mi salida, la verdulería, y hace todo el cuadro, ¿no? Y esto que casi parece totalmente ficcional, que es esta cuestión de empujarle, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención es el continuum de violencia que vive el niño, Panchito. O sea, es una figura que con toda esta lucidez de decir, mi padre está vivo, de darse cuenta de estar allí ovillado como un gatito, sin embargo dice, enuncia cosas ciertas, ¿no? Y sin embargo es como tan aladeado, y la comparsa que son los vecinos, ¿no? O sea, ay, la novedad de la muerte, ya es una novedad en medio de una vida lóbrega, sórdida, que tienen y que se denota a lo largo de todo el cuento. Entonces me ha parecido realmente
una pieza increíble, ¿no? Porque es un poco del otro lado y extrañamente, aunque también de una manera muy lógica, el cierre, que es acabar ella cuando se va acabando la vela, abrazándose a su esposo, que resulta vivo, ¿no? Muchas gracias, mi querida Pauli. Y por ejemplo, en mi caso, yo quiero enmarcar 3 frasecitas del cuento para resumir. Dice: me acostaré cuando termine de arder. Pensó y se miró las manos agrietadas por la lejía. Si pudiera abrir la verdulería, no tendría que lavar jamás. Y es que había perdido toda condición humana, dirá en algún momento Ribeiro. Y Mercedes, pues, nos muestra a las mujeres de aquel tiempo. Estamos hablando de inicio de los años 50, de la gente venida de los Andes, pues en los años 40, ¿no? Resignada, sumisa, que hablamos de un tiempo donde se lavaba ajeno, inclusive hasta años después, pues cuando veíamos las novelas, escuchamos a personas: voy a lavar ajeno, se escuchaba una frase muy cierta, ¿no? Entonces, ella siempre se va a mantener ahí, lavando con la velita, queriendo lavar lo más posible, pues para ahorrar, para tener su verdulería, ¿no? Y no tener que lavar más. Pero también mientras yo iba leyendo la historia de Mercedes, me iba encontrando también con una mujer que no solamente lavaba ajeno, ella también tenía que encargarse de las cosas de la casa. Al ser una mujer pobre no tenía refrigerador, había muy pocas personas que lo tenían. O sea, es decir, ella tenía que hacer las compras, ella tenía que cocinar, tenía que limpiar la casa, tenía que atender a Panchito, tenía que atender a Moisés, lavar la ropa de ellos 3 a mano también, ¿no? Y al final, en la noche, lavar con los cabitos de vela. O sea, estamos hablando que donde ella vivía, en la parte de afuera, no había luz. O sea, eran tambores que ni siquiera había luz eléctrica, ¿no? Y entonces, estamos hablando de un tiempo donde la mujer tampoco tenía derecho al voto. Este cuento es de inicios de los 50, Gallinazo se publica en 1955, Gallinazo sin plumas, que es donde pertenece, y justamente ese año, 1955, donde la mujer acá en el Perú, solamente las que saben leer y escribir, pues van a tener el derecho al voto. Las mujeres analfabetas, ¿no? Recién van a tener este derecho en 1979 con la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Y cómo habrá sentido esa frustración, Mercedes, que estamos hablando de un tiempo donde el divorcio ni siquiera se podía asomar por la mente de nadie, ¿no? Y de una mujer menos, estaba muy, muy, muy mal visto que una mujer pues se divorciara, que el esposo le dice: no, yo te quiero, yo no me voy a divorciar de ti, ¿no? Y es un tiempo donde inclusive cuando el divorcio era por mutuo disenso, pues tenían que pasar 2 años para que la disolución pues pudiera darse. Entonces, ¿cómo se sentiría Mercedes que con toda esa ambientación, pues ella tuviese que pedir el divorcio, que era algo completamente inverosímil, impensable en aquel tiempo, ¿no? Y otra cosa a la que yo pensaba mientras yo la veía lavando con su cabito de vela y todo ello, es que no solamente son las manos ajadas, ¿no? Si has estado horas refregando en agua con lejía, pues definitivamente tiene que haber habido también temas respiratorios, ¿no? Que ella haya sufrido, ¿no? Algún detalle por ahí. Y adicional, y ya para en este punto cerrar mi comentario, aunque no menciona para nada el cuento ello, pues definitivamente al ser presa prácticamente a diario del alcohol Moisés, pues debe haber definitivamente habido más de un episodio de violencia psicológica o de violencia física, ¿no? Y qué triste es pues ver en una mujer de aquella época, pues que diga, ¿no? Que se sentía sosegada, ella misma lo dice, ¿no? Que era increíble sentirse sosegada, sabiendo aparentemente muerto a Moisés. Se sentía tranquila, se sentía en paz, pues decía: pues qué raro, ¿no? Me siento así, mi marido se acaba de morir, ¿no? Y pensaba, más que inclusive que velarlo, que cualquier cosa, mientras iba a buscar a la vecina, pues también el tema de la verdulería, y como bien dijeron hace un rato, pues hasta de tratarse con cierta tiranía, ¿no? Es decir, pues se sentía ya liberada, cumpliendo sus sueños, poder juntando pues ya esos ahorros y pudiendo cumplir su sueño. Y también pensé que, por ejemplo, si Moisés, diríamos, gastaba el dinero en tomar, pues yo creo que, en especial sabiendo de las mujeres del siglo XXI cómo es ello, pues que seguramente Mercedes tenía que tomar del dinero ahorrado para completar, ¿no? Lo que ella tenía que gastar pues para durante el mes.
Y bueno, le doy el paso a Leslie para con ella cerrar este tercer tema. Adelante, Leslie. Escuchándolo, todo lo que hemos venido conversando, y pese a que ya han pasado casi más de 70 años, o está por pasar 70 años, todavía creo y sigo pensando que existen mujeres, así como Mercedes. Sigue existiendo mujeres en la parte alejada de nuestro país, de repente en la misma ciudad donde vemos muchas Mercedes, ¿no? Mercedes que tratan de sacar adelante a su familia, tratan de recursearse, tratan de guardar, tratan de desear una libertad como en el cuento lo vemos, que Ribeiro lo refleja, ¿no? Vemos una Mercedes que trata de juntar para poder tener la verdulería como una especie de libertad. Ya no voy a estar, ¿no? Lavando, y voy a tener de repente voy a tratar de subir de repente un poquito de nivel, porque ya no voy a lavar lo de otros, sino que van a venir a mí y van a comprar, ¿no? Entonces, pero vemos también la frustración, porque si bien es cierto, ella tiene esos deseos de liberarse del esposo, porque liberarse no solamente era a través de la verdulería, sino a través de la muerte. Como bien lo mencionó él, y no había en esa época pues el divorcio, la separación, era totalmente mal visto, ¿no? Entonces, lo único que podía liberarme era la muerte, ¿no? Liberarme de ese tipo, de ese estilo de vida, era que este tipo muera, ¿no? Y vemos ahí un juego, porque si bien aparece Mercedes al inicio, como esta persona pues que está sufriendo, que se están frustrando sus planes, al ver que el esposo no estaba muerto, estaba vivo, pues ella termina el cuento, ¿no? Termina el cuento precisamente dejando una botella, ¿no? De aguardiente en la mesa de noche, porque esa es la libertad, o sea, ese es el medio por el cual ella se va a poder liberar de este sujeto. ¿Por qué? Porque el doctor le había prohibido, ¿no? Que el esposo beba alcohol, porque si no ya no le contaba. Y Mercedes vio como medio de libertad y de superación dejar ahí la botella, dejar ahí para que, obviamente de manera muy, ¿no?, indirecta, pues él venga y se tome. Entonces vemos ahí cómo es, a qué punto llega el deseo de libertad de una mujer para romper con ese digamos, con el hecho, ¿no?, de romper el yugo, con el hecho de querer liberarse. Porque si bien es cierto, ella tenía esas ansias, tenía ese deseo, pues lamentablemente su sociedad, lamentablemente su situación, no la dejaba, ¿no? No la dejaba liberarse. Hoy en día todavía hay casos de esta naturaleza, pese a que ya tenemos el voto, pese a que ya tenemos, pues, ¿no?, de que ya no es mal visto si te divorcias o no te divorcias, si te separas, en fin, si lo dejas, no lo dejas, todavía seguimos viendo este tipo de casos de hombres enfermos que tratan de subyugar a la esposa, tratan de que si me dejas, si no eres mía, no eres de nadie. Y vemos así los feminicidios, y vemos así muchos otros abusos que creo que no nos alcanzaría el tiempo si seguimos hablando de esto, pero lo hay. Y ciertamente, pese a que ya ha pasado el tiempo, todavía podemos ver, no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica, cómo es que nosotros, cómo es que las mujeres todavía seguimos con este tipo de abusos, con este tipo de casos, ¿no? Y voy a terminar mi participación preguntándonos, ¿cuántas Mercedes habrán? ¿Cuántas Mercedes se habrán cruzado en nuestro camino? ¿Y cuántas veces hemos sido testigos o hemos conocido a estas Mercedes? Gracias, Sen. Muchas gracias, mi querida Leslie, Pauli, Mile, por ese comentario para mientras arde la vela. Y para ya cerrar esta parte de los tópicos, vamos a ir a lo que son los encuentros y desencuentros en la obra de Julio Ramón Ribeiro. Y el primer cuento pues, que vamos a abordar es Nuit Caprese Sirius Illuminat, ¿no? Y es un cuento que nos habla de un joven que llega de Perú, que llega a Madrid y conoce a Yolanda, una chica 10 años menor que él, a la cual le llama mucho la atención un lunar que está en la coyuntura de los labios, y que como él mismo le va a decir a Yolanda, pues le hace recordar mucho a su prima Leticia, de la cual ha estado enamorado de más adolescente, ¿no? Y que retrata Ribeiro en Crónicas de San Gabriel, en una de sus novelas más reconocidas. Y bueno, aquel personaje masculino se llama Fabricio. Entonces va a haber un momento
en que Fabricio va a estar a solas con Yolanda, él la va a llevar a su habitación, ¿no? Van a empezar a conversar, y justamente, pues obviamente, Fabricio va a hablarle de su prima Leticia, ¿no? De ese lunar que ambas comparten. Y cuando, bueno, empiezan a dejarse llevar por la pasión, todo va bien, hasta que Yolanda pone las manos y le dice no. ¿Y por qué es ese no? Estamos hablando de los años 50, inicio de los años 50. Y en ese tiempo, hasta inclusive casi finalizar la década de los 90, ¿no? Siglo XX, pues era muy importante el tema de la virginidad en la mujer. Entonces, es por ello, ¿no? Esa represión de la mujer, no, Dios te va a castigar, la sociedad. Inclusive cuando leí el cuento recordaba, ¿no? Que cuando una mujer había tenido relaciones sexuales antes de casarse, pues simplemente ya no era candidata a casarse, ¿no? Y tenía que ser, como bien dijo Leslie hace un rato, el estereotipo de solterona. Y era, inclusive solterona era de los 20 y tantos años, ni siquiera era más, ¿no? Entonces, era solterona. Entonces, uno tenía que quedarse o callada, o no decir nada. Inclusive también, ¿no? De que te ibas a decir santos, como se decía también, inclusive en casos de violación, ¿no? Es decir, no era tu culpa, pero igual, pues estabas supuestamente condenada, ¿no? A no casarte. Entonces van a pasar ides y diremes, y bueno, van a reencontrarse en Capri. Él ya va a estar, Fabricio va a estar casado, y va a viajar a Capri, a su casa, no va a estar su esposa, va a estar él solo, y en un café a mediodía va a haber una mujer pasando, una mujer muy especial, porque va a llamarle la atención precisamente por el lunar, ¿no? Entonces va a seguirla, va a darse cuenta que es Yolanda, la va a citar en su casa, va a preparar una cena, al final se va la luz, pero va a haber un encuentro apasionado, ¿no? Que empieza a contarlo Ribeiro, no lo termina, pero se deja entrever, pues, entre líneas, pues, que sí sucedió. ¿Y qué va a pasar aquí? Supuestamente, en el cuento, en esta parte, Yolanda ya está casada, Fabricio también está casado, pero diríamos Yolanda que tiene un giro de 180 grados a la muchacha de los años 50, acá estamos hablando prácticamente de los 80, han pasado 30 años, y pues ya la situación de la mujer es diferente, ¿no? Ya tiene la experiencia de estar casada, ya también viene el tema de la revolución sexual que empezó en los años 60, ¿no? Y que tuvimos, por ejemplo, como Woodstock, ¿no? Por ejemplo, paz y amor, hasta el amor y no la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ella ve la vida de otra manera. Y la historia termina bien interesante porque aparentemente él despierta, no la ve y llega hasta un momento en creer que todo fue un sueño porque no la encuentra por ningún lado de Capri. Hasta que llega y encuentran debajo de un sofá, encuentran la boina verde de ella, con la que había ido a la cena, con una pequeña nota escrita en francés y con una inicial como firma, que él dice al final, no sé si es una L o una Y. O sea, yo sentí en ese momento que es como que para él Leticia y Yolanda son lo mismo, porque por algo en ambos momentos también cuando en Capri empieza este encuentro íntimo entre ambos, también menciona a Leticia. Entonces, o nunca olvidó a Leticia, o en Yolanda veía a Leticia, pero ese L o Y significa que para él eran lo mismo. Y pasamos entonces a Pauli. Adelante, Paulina, con tu comentario de Nunc Caprices Illos Illuminata. Muchas gracias. Bueno, este es un cuento en el cual definitivamente yo advierto que hay un componente de ficción, incluso casi diría que de fantasía, porque es muy recurrente el encuentro con el puente, con el arco, ¿no? Se va encontrando y él mismo está permanentemente como el personaje se explica y trata como de haber construido a través de esta parte del final del verano un espacio para sí mismo, un espacio en el cual además se denota el rol que tienen las mujeres, ¿no? La esposa que le ha dejado hecha la compra para 15 días, organizado todo, la señora que va, que le acompaña y que eventualmente incluso le deja la comida lista. En efecto, hay como un punto, yo partiría de desencuentro del personaje con las personas de su entorno. Fabricio pretende estar solo, tiene toda una construcción de su vida, es por otro lado el cuento más reciente de los que hemos abordado el día de hoy, y sin embargo es como que se siente extraño, como que va buscando y acusa mucho
en la narrativa el tema de ya sentirse una persona de una edad, ya una edad grande, una edad media, digamos, ¿no? Fabricio es en mucho también la persona que no ha logrado ser escritor, que se ha sometido a los rigores de lo que implica ya un empleo, un trabajo, y en ese contexto aparece o cree ver aparecer a esta mujer a la cual siempre le vinculó con el gran amor de su vida, efectivamente con Leticia, de esta novela tan sólida, tan fuerte como son las Crónicas de San Gabriel. Leticia era su prima, Leticia era como el más absoluto, la personificación de la belleza, de lo inalcanzable, pero él tuvo la oportunidad en Madrid, siendo un jovencísimo estudiante becado, de poder conocer, enamorarse de la mujer real, de Yolanda Galvez, una mujer hija de un militar, una mujer con una belleza además muy sublimizada, y a su amiga, que es este personaje tan interesante, tan complicado, ¿no? Y que juega tanto con todo lo que ocurre en el cuento. Entonces, claro, es una constante de encuentros y desencuentros. En la primera ocasión no le encuentra, pero luego cree advertir, vuelve a echar a correr hasta poder encontrarle y se da un momento de encuentro. Pero un momento de encuentro yo pienso tan ficcional porque está lleno de desencuentros. O sea, la mujer aparece nuevamente con una ropa que él le reconoce de inmediato, con el mismo cabello, con una gestualidad y con una apariencia física en la cual parece que el tiempo solo pasó para él. Hay una diferencia de 10 años entre Fabricio y Yolanda, sin embargo, él se percibe a sí mismo como alguien que ya está como de alguna manera en una derrota existencial, ya no está bien, y de pronto le ve y aparece todo el romance, toda la posibilidad de alcanzar algo que no encontró. El encuentro es todo lo fascinante, ambientado además en esa calle, en esa casa, en esa villa de Capri. Me encantó, estuve revisando los significados del título y era muy bonito, además con la mezcla que Yolanda hace, por un lado de lo que ella cree que le había dicho Fabricio y que no le ha dicho Fabricio, esta parte del poema de Apollinaire, ¿no? Y también el nombre, ¿no? Que es La noche de Capri, ilumina como un cirio que me imaginaba un cirio pascual, y es un poco como la aparición de Yolanda, ¿no? Que es el encuentro, con el encuentro también con una parte de su vida que ya está como él vencido, sin pensar que va a poder volver a tener, y sin embargo lo tiene. Entonces vuelve a encontrar en la noche de Capri esta magia, este cirio iluminado, al margen de que él se cuestiona todo el tiempo si realmente fue cierto. Muchísimas gracias, mi querida Paulina. Adelante, Milena. Ahí está. Sí, a mí me llama mucho la atención, especialmente cómo construye Ribeiro a la mujer y especialmente sus desamores constantes en la vida, sus deseos, sus añoranzas y también sus frustraciones, ¿no? Me parece ahí, Yolanda, que aparece como aquello que él quisiera, ¿no? De la mujer desenfadada, sin reparos y sin aquello que de alguna manera marcó esa primera ilusión de Leticia cuando la vio en el río, ¿no? Y posteriormente a su desencuentro con Yolanda, donde estaba marcado sobre el cuerpo de la mujer ciertas restricciones de una época. Se habla en algún momento de la virginidad, de que debe guardarse la mujer para el matrimonio. Pero luego su deseo más grande, que casi es una ilusión, es un momento ficcional, es una búsqueda, además por encontrarse nuevamente con Yolanda, con pantalones, con jeans ceñidos, una mujer que habla sin desenfado, una mujer que se la siente libre y que además puede de algún momento en ese momento del encuentro en la cabaña, posiblemente vivir aquello que siempre fue alguna añoranza que estuvo en su vida, ¿no? Entonces, tal parecería que lo veo así como el sueño del amor frustrado
y el encontrarse sobre todo con aquello que él siempre quiso, la mujer liberal y aventurera que se entrega totalmente, ¿no? Sin pensar especialmente en aquellas cosas que podrían estar en este momento separándolos, que sería tal vez de infidelidad, el tema de matrimonio, los hijos y nada, sino el desenfado de lo que puede ser ese momento, ese encuentro con Yolanda. Muchas gracias, mi querida Milena. Adelante, Leslie. Sí, hablando de encuentros y desencuentros, yo quería, por ejemplo, tocar la figura de la mujer, pero en otro cuento, sino en el cuento Una aventura nocturna, donde vemos, ¿no?, también la construcción de una mujer totalmente distinta, muy parecida al cuento que están mencionando, ¿no? Una mujer que para estar dentro de los estereotipos de la sociedad, es una mujer, no una mujer ángel, por así decirlo, sino una mujer de repente más carnal, ¿no? O de repente una mujer más, de repente ambiciosa. Si nosotros recordamos el cuento, podemos ver de que en este caso esta mujer a la que me estoy refiriendo es una mujer que tiene, pues, ¿no?, un restaurante, ¿no?, y donde nuestro personaje principal, Arístides, una persona totalmente, se podría decir arruinado, una persona totalmente triste, una persona que no tenía ningún, ¿cómo se dice?, no tenía ninguna ambición ni nada, va por la calle caminando y observa que hay una mujer que está en este bar. Él entra, ingresa, empieza a consumir y empieza a mirar y creer, ¿no?, creer que ella, pues, ¿no?, también quiere algo con él. ¿Qué le hace pensar esto? Pues, ¿no?, las idas y venidas, las palabras, la coquetería, por ahí un movimiento, en fin, bailan para despedir la noche, y ella, antes de que supuestamente se dé la situación para algo más, hace que él, pues, no le ayude a poner todas las mesas, todas las sillas, ¿no?, dentro de la tienda, digamos, con la idea de que al terminar al terminar todo esto, al poner todo en su sitio, pues iba Arístides a concluir, ¿no?, la noche con esta persona. Sin embargo, se da cuenta que al momento de terminar, pues la mujer cierra la puerta, ¿no?, echa llave, apaga la luz y chao. Entonces vemos también acá cómo es que es una mujer distinta, ¿no? Y si bien es cierto, también observamos que no hay una felicidad. Vemos que no llega el personaje principal a concluir ese romance, sino al contrario, vemos como que el amor como un medio de ambición, como un medio de beneficio. Ahora, si bien es cierto, vemos a esta mujer que en ningún momento le dijo a Arístides, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener algo contigo. Para nada. El personaje creyó que eso iba a pasar. Él infiere que eso iba a pasar. Sin embargo, nada hubo de concreto que sí era cierto. Entonces ahí vemos también el juego de los personajes, ¿no? Y vemos si una construcción de una mujer o de un personaje femenino distinto al que sí veníamos conversando con respecto a la señorita Fabiola, con respecto a Mercedes, ¿no? O con respecto a otros personajes más que vemos en la cuentística ribeiriana, ¿no? Esa sería mi participación, Elita. Muchas gracias, mi querida Leslie, por Una aventura nocturna. Como diríamos, Alicia se pasó una frase muy célebre por aquí, no como se la puerta del horno se queme el pan. Así diría más o menos. Entonces, bueno, ahora, después de los 4 tópicos que hemos visto, voy a dejarlos con nuestra querida Paulina, ¿no?, quien nos va a dar la definición de Julio Ramón Ribeiro de lo que es para él la mujer, que la escribió en la prosa número 16. Adelante, Paulina. Prosa 16. Una mujer, ¿cómo anima una casa? Ausente ella, las cosas languidecen. Todo se cubre de polvo y se marchita. En el florero una rama seca, la cómoda llena de pelusas, quemado el foco de la lámpara, percudida la ropa. La mujer mantiene con las cosas de la casa un comercio asiduo. Son sus cosas, posesiva ella, y las engríe y acariña. Las pone en su lugar, las pule y embelleza. Depositaria de los objetos domésticos, tiene para cada cual una palabra, una pasión. Ella, solo ella, sabe dónde están las tijeras, el hilo, la libreta que en vano buscamos. Habita las cosas y las cosas la habitan.
Sensible a lo pequeño, descubre la mancha en la alfombra, la ceniza en la mesa. Nosotros, desdeñosos, distantes, adquirimos las cosas, pero luego las dejamos vivir indiferentes y las vemos perecer sin pesadumbre. Muchísimas gracias, mi querida Pauli, por tan bella lectura. Muchísimas, muchísimas gracias. Y esta sesión, este conversatorio, lo hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes y lo hemos querido dedicar con todo el corazón a las mujeres que acompañaron a Ribeiro a lo largo de su vida, como fue, primero, su madre, a quien tanto quiso, quien tanto cuidó, como es doña Mercedes Zúñiga Rabines, quien estuvo siempre con él, a sus hermanas Mercedes y Josefina, más conocida como Chamina, un beso para Chamina de parte de nosotros. También para doña Lida Cordero, viuda de Ribeiro, la esposa de nuestro querido escritor. Para doña Lucy y Pensa, viuda de Ribeiro, mamá de nuestro querido Juan Ramón y viuda de Juan Antonio Ribeiro. Y a Roxana de la Puente Ribeiro, prima de nuestro Julio Ramón Ribeiro, de quien se inspirase el flaco para escribir sobre su homónimo, ¿no? En este lindo cuento como es Silvio en el Rosedal. Y con esto, queridos amigos, pues llegamos al final de este conversatorio. Esperemos hayan disfrutado, lo hemos preparado con todo el cariño para todos ustedes y pues hemos visto a lo largo de este poco más de una hora que Ribeiro, como mencionamos al inicio, es completamente atemporal y que él sigue hablándonos como él hablaba en aquel momento hace 50 años, hace 60, hace 70, hace 80 años, cuando se inspiraba, ¿no? De aquella infancia y adolescencia de aquellos tiempos, pues, y que la tenemos hasta hoy en el presente. Muchísimas gracias, Leslie, muchísimas gracias, Milena, muchísimas gracias, Paulina, y Ribeiro vive, leámoslo siempre. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Salud por el Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, adiós.